Imagina que encuentras una moneda mexicana de 5 pesos de 1998 perdida entre otras monedas antiguas. A primera vista parece una pieza completamente normal, pequeña, gastada por el uso y, quizá, con algunas marcas que recuerdan todos los años que pasó de una mano a otra. Pero ahora imagina que alguien te dice que ciertas monedas de este tipo pueden despertar muchísimo interés entre los coleccionistas. ¿Qué tendría que tener una moneda aparentemente común para convertirse en una pieza extraordinaria? ¿Será la fecha? ¿Será un error de acuñación? ¿Será una variante que casi nadie conoce? ¿O habrá algo escondido en esos pequeños detalles que normalmente pasamos por alto? Hoy vamos a mirar de cerca la moneda mexicana de 5 pesos de 1998, una pieza que pertenece a una etapa muy interesante de la numismática mexicana. Y vamos a descubrir por qué una moneda que parece ordinaria puede tener una historia mucho más interesante de lo que imaginas. Y atención, porque hacia el final vamos a hablar de los factores que realmente pueden cambiar su valor de manera radical. Para entender esta moneda, primero tenemos que regresar a la década de 1990, una época de importantes cambios en el sistema monetario mexicano. Después de la reforma monetaria de principios de esa década, México comenzó a utilizar una nueva generación de monedas denominadas en nuevos pesos. La moneda de 5 pesos formaba parte de ese sistema y fue diseñada para ser una pieza práctica de circulación cotidiana. La versión de 1998 fue acuñada en la Casa de Moneda de México, identificada por la marca MO, correspondiente a la Ciudad de México. Y aquí aparece uno de los primeros detalles que muchos principiantes no observan. No basta con mirar la fecha. En numismática, la combinación de fecha, diseño, composición, marca de seca, estado de conservación y posibles variedades puede cambiar completamente la historia de una pieza. Así que, si tienes una de estas monedas, no la descartes simplemente porque dice 5 pesos. Primero hay que saber exactamente qué versión tenemos delante. El diseño también cuenta una historia. En el anverso aparece el escudo nacional mexicano, con el águila y la serpiente, acompañado por la inscripción correspondiente al país y la denominación. Es un diseño profundamente relacionado con la identidad nacional de México y con una tradición numismática que lleva siglos utilizando símbolos históricos para representar al país. En el reverso encontramos elementos decorativos y la información de la moneda, incluyendo el año 1998 y la marca de seca. La pieza pertenece a una familia de monedas bimetálicas, en la que diferentes metales o aleaciones crean un contraste visual entre las partes de la moneda. Ese detalle no solamente le daba una apariencia moderna para su época, sino que también ayudaba a distinguirla de otras denominaciones. Pero hay algo todavía más interesante. Algunos detalles pequeños del diseño de esta familia de monedas presentan diferencias y características que los coleccionistas pueden utilizar para identificar determinadas versiones. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente interesante. La moneda de 5 pesos de 1998 no fue una emisión extremadamente pequeña. Los registros numismáticos indican una acuñación de aproximadamente 103,729,000 piezas para ese año. Eso significa que, en principio, estamos hablando de una moneda producida en grandes cantidades, no de una pieza que automáticamente pueda considerarse rara simplemente por llevar la fecha 1998. Este dato es fundamental porque existe una idea muy común en Internet, que cualquier moneda antigua debe tener un precio enorme. Pero la realidad de la numismática es mucho más complicada. Una moneda puede tener varias décadas y seguir siendo relativamente común, mientras que otra, mucho más reciente, puede ser realmente escasa debido a una producción limitada, una variante poco conocida o un error auténtico. Por eso, la fecha de 1998 por sí sola no convierte automáticamente a esta moneda en un tesoro. Sin embargo, existe un detalle de diseño que merece nuestra atención. Los catálogos numismáticos señalan una pequeña característica presente en las monedas de 5 pesos de esta serie entre 1997 y 2008. Ciertos elementos decorativos del reverso aparecen como medias perlas, mientras que en monedas anteriores y posteriores pueden observarse de otra manera. Para alguien que simplemente utiliza la moneda para comprar algo, ese detalle puede parecer insignificante. Para un coleccionista, en cambio, puede ser una pista importante para determinar exactamente qué tipo de pieza tiene. Y eso nos lleva a una de las reglas más importantes de la numismática.
Nunca juzgues una moneda únicamente por su aspecto general. A veces la diferencia entre una pieza corriente y una variedad interesante está en un detalle diminuto que solamente se aprecia con una lupa. Pero entonces aparece una pregunta inevitable: ¿qué pasa con los errores de acuñación? Aquí debemos tener mucho cuidado, porque error es una palabra que se utiliza demasiado fácilmente. Una moneda con rayones, golpes, suciedad, manchas o desgaste causado por años de circulación no necesariamente tiene un error de fábrica. Los verdaderos errores de acuñación ocurren durante el proceso de fabricación y pueden incluir problemas relacionados con el troquel, el centrado, la impresión del diseño o la combinación de elementos. Un error auténtico y bien documentado puede aumentar considerablemente el interés de los coleccionistas, pero no cualquier imperfección convierte una moneda en una rareza. En otras palabras, si encuentras una moneda de 1998 con una marca extraña, no significa automáticamente que hayas encontrado una pieza extraordinaria. Primero hay que determinar de dónde proviene esa característica y si realmente se produjo durante la acuñación. También existe otro factor que puede cambiar completamente la conversación: el estado de conservación. Dos monedas exactamente iguales, acuñadas el mismo año y en la misma ceca, pueden tener precios muy diferentes dependiendo de cuánto desgaste presenten. Una moneda que pasó años circulando puede tener arañazos, pérdida de detalles y superficies desgastadas. Otra que permaneció guardada y protegida puede conservar muchos más detalles originales. Los coleccionistas suelen prestar especial atención a las piezas que mantienen una apariencia cercana a la de una moneda recién acuñada. Y en este punto aparece una paradoja fascinante. Una moneda que fue utilizada durante años puede ser mucho más común, mientras que una moneda del mismo año que sobrevivió prácticamente intacta puede resultar mucho más atractiva para un coleccionista. La demanda también juega un papel enorme. Una moneda no vale determinada cantidad simplemente porque alguien publique una cifra llamativa en Internet. Su precio depende de lo que los compradores estén realmente dispuestos a pagar por una pieza concreta, con características concretas y un estado de conservación concreto. Los catálogos especializados pueden ofrecer estimaciones, pero incluso esas cifras son referencias y no garantías de venta. Para la moneda común de 5 pesos de 1998, los registros disponibles muestran valores modestos para ejemplares normales, lo que refuerza una conclusión importante: la pieza estándar no debe confundirse con una rareza excepcional. Pero precisamente por eso resulta tan interesante investigar las variantes y los errores. Si la moneda común es relativamente abundante, entonces la verdadera pregunta no es simplemente cuánto vale una moneda de 5 pesos de 1998, sino qué versión exacta tengo yo. Y aquí es donde muchas historias de monedas se vuelven confusas. En Internet aparecen fotografías de piezas aparentemente idénticas acompañadas por cifras enormes. Algunas publicaciones mezclan monedas circulantes con piezas de plata, pruebas, versiones conmemorativas o ejemplares extremadamente especiales. De hecho, existen otras monedas mexicanas de 5 pesos fechadas en 1998 que son completamente diferentes de la moneda circulante común, incluyendo piezas de plata relacionadas con temas históricos y culturales. Por ejemplo, existen emisiones de 5 pesos de 1998 con tiradas de apenas unos miles de ejemplares, muy distintas de la moneda bimetálica de circulación que estamos analizando. Esa diferencia es crucial. Dos monedas pueden compartir el mismo valor facial y el mismo año, pero pertenecer a emisiones completamente distintas y tener mercados completamente diferentes. Así que, antes de sacar conclusiones, hay que mirar cada detalle. ¿La moneda es realmente la versión circulante? ¿Qué aparece exactamente en el reverso? ¿Dónde está la marca Mo? ¿Cómo son las pequeñas decoraciones? ¿El canto coincide con el diseño esperado? ¿El metal y el peso corresponden a la emisión? ¿Existe una característica que pueda identificarse como una variedad conocida? ¿O simplemente estamos viendo desgaste producido por millones de manos a lo largo del tiempo? Estas preguntas pueden parecer pequeñas, pero juntas forman el rompecabezas que utilizan los coleccionistas para separar una moneda común de una pieza verdaderamente especial. Y todavía falta la parte que más curiosidad despierta. Porque cuando hablamos de una moneda que supuestamente puede alcanzar cifras extraordinarias, hay que separar tres cosas: el valor real de una emisión común,
El valor potencial de una variedad o error auténtico y las cifras exageradas que circulan en anuncios y redes sociales. La moneda de 5 pesos de 1998 tiene una historia interesante, una producción considerable y detalles de diseño que merecen ser examinados. Pero si existe una característica excepcional en un ejemplar concreto, esa característica es la que podría cambiarlo todo. Y precisamente ahí es donde debemos mirar con mucha atención, porque el detalle más pequeño puede ser también el que determine si estamos ante una moneda cotidiana, o ante una pieza que los coleccionistas querrían tener en su colección. Ahora llegamos a una de las partes más importantes de toda esta historia, la rareza. Y aquí es donde conviene olvidarse por un momento de las cifras espectaculares que pueden aparecer en Internet. La moneda mexicana de 5 pesos de 1998 tuvo una acuñación registrada de 103,729,000 ejemplares, una cantidad bastante grande. Eso significa que un ejemplar normal, simplemente por ser de 1998, no es una moneda extremadamente rara. De hecho, los registros numismáticos la clasifican como una pieza relativamente frecuente. Pero hay una diferencia enorme entre común y sin interés. Una moneda común puede convertirse en algo mucho más interesante cuando presenta una variedad reconocible, un error genuino, una conservación excepcional o una procedencia especial. Y precisamente por eso, cuando alguien encuentra una de estas monedas en un cajón, una colección familiar o incluso entre monedas de circulación, lo primero que debería hacer es observarla con paciencia. Hay un detalle particularmente curioso en esta serie. En las monedas de 5 pesos de determinados años aparece una pequeña característica de diseño en la zona inferior del centro de bronce, dos elementos que parecen pequeñas medias perlas. Los catálogos especializados describen esta particularidad en las emisiones de 1997 a 2008 y señalan que en monedas anteriores y posteriores esos elementos aparecen de forma diferente. A simple vista puede parecer un detalle insignificante, pero demuestra algo fundamental sobre las monedas. No todo lo que parece un error es necesariamente un accidente ocurrido en una sola moneda. Algunas características pueden formar parte de una modificación o un defecto de diseño presente en una serie completa. Y esa diferencia es importantísima. Un coleccionista experimentado no solamente pregunta qué está diferente, sino también esa diferencia aparece en otras monedas del mismo año y tipo. Esa pregunta puede separar una auténtica variedad de una simple moneda dañada. Y hablando de daños, este es uno de los mayores problemas para quienes comienzan a coleccionar. Una moneda que tiene una línea profunda, una deformación o una zona extraña puede parecer una pieza de error, pero quizás simplemente fue golpeada después de salir de la casa de moneda. Las monedas circulan, chocan entre sí, pasan por máquinas, bolsillos, cajas y superficies duras. Con el tiempo pueden adquirir marcas que no tienen ningún valor numismático especial. Por eso, antes de pensar en una fortuna, hay que estudiar la pieza como si fuera una pequeña evidencia histórica. ¿La anomalía afecta el diseño de una manera que parece haber ocurrido durante la acuñación? ¿Está presente en el metal de forma coherente? ¿Existen ejemplos documentados con la misma característica? ¿El resto de la moneda conserva los detalles normales? Cuantas más respuestas positivas encontremos, más interesante puede volverse la investigación. También tenemos que hablar del estado de conservación, porque aquí puede aparecer una diferencia enorme entre dos ejemplares idénticos. Una moneda que pasó 20 o 30 años circulando puede mostrar desgaste en las zonas más elevadas del diseño. El águila, las letras, los números y los elementos decorativos pueden perder nitidez. En cambio, una moneda que permaneció guardada puede conservar superficies mucho más limpias y detalles más definidos. Los coleccionistas utilizan diferentes grados para describir ese estado, desde piezas muy gastadas hasta ejemplares prácticamente sin circular. Para una moneda de gran producción como la de 1998, encontrar una pieza realmente bien conservada puede resultar mucho más interesante que encontrar otra simplemente con la misma fecha. Y aquí aparece una situación curiosa. Una moneda que parece vieja puede no ser valiosa, mientras que otra que parece casi nueva puede llamar mucho más la atención. La demanda es otro elemento que no podemos ignorar. El mercado numismático no funciona como una fórmula matemática en la que una fecha automáticamente produce un precio. El interés de los compradores puede cambiar dependiendo de la variedad, el grado de conservación,
la autenticidad y la cantidad de coleccionistas que estén buscando exactamente esa pieza. Además, una cifra publicada en un anuncio no significa necesariamente que alguien haya pagado esa cantidad. Para determinar un precio real, los coleccionistas comparan piezas semejantes y buscan evidencia de transacciones reales. Esta es una de las razones por las que las historias de monedas de miles de dólares deben analizarse con mucha cautela. Una cosa es que alguien coloque un precio enorme en un anuncio y otra muy diferente es que una moneda realmente se venda por esa cantidad. Y hay otra confusión que puede llevar a errores todavía mayores. El hecho de que existan otras monedas mexicanas de 5 pesos fechadas en 1998 que sí son piezas especiales. Por ejemplo, existen emisiones de 5 pesos de plata relacionadas con diseños históricos, completamente diferentes de la moneda bimetálica de circulación. Una de esas emisiones, conocida como Disco de la Muerte, tuvo una producción registrada de apenas 3.400 ejemplares en 1998. Esa es una cantidad diminuta comparada con los más de 100 millones de monedas de circulación que mencionamos antes. Entonces, si alguien ve en Internet una moneda de 5 pesos de 1998 con un valor elevado y luego compara su propia moneda con ella, podría llegar a una conclusión equivocada. El año y la denominación pueden coincidir, pero la emisión puede ser completamente distinta. Por eso la identificación exacta es absolutamente esencial. Ahora bien, ¿qué deberíamos buscar en una moneda de 5 pesos de 1998 si queremos saber si merece una investigación más profunda? Primero, comprobar que realmente corresponde a la emisión de circulación. Después, observar el año y la marca de la Casa de Moneda de México. En esta serie aparece la marca MO, asociada a la ceca mexicana. Después hay que estudiar cuidadosamente el diseño, especialmente las pequeñas decoraciones del reverso. Una lupa puede ser mucho más útil que simplemente mirar la moneda bajo una luz normal. También conviene examinar el canto, el peso y el aspecto general de la pieza. No hace falta modificarla, limpiarla agresivamente ni intentar mejorarla. De hecho, limpiar una moneda puede perjudicar su superficie y reducir su atractivo para los coleccionistas. Lo más importante es conservarla tal como está mientras se determina qué es exactamente. Y ahora llegamos al punto donde muchas personas se llevan la sorpresa más grande. Si hablamos específicamente de la moneda estándar de 5 pesos de 1998, los valores orientativos registrados por catálogos numismáticos son modestos. Numista muestra para esta emisión cifras que rondan fracciones de dólar en diferentes grados de conservación, aunque esos valores son referencias y pueden variar según el mercado y el ejemplar. Así que una moneda normal de 1998 no debería considerarse automáticamente una pieza de gran valor. Pero eso no significa que debamos tirar la moneda a un lado. Lo interesante está en descubrir si el ejemplar que tienes es realmente estándar o si presenta algo excepcional. La diferencia entre una moneda corriente y una pieza extraordinaria no está necesariamente en su fecha, puede estar en una característica muy específica. Y esa es precisamente la razón por la que esta moneda ha generado tanta curiosidad entre quienes descubren la numismática. Una moneda de 5 pesos de 1998 parece sencilla, pero detrás de ella hay una historia de reforma monetaria, producción masiva, diseño, cambios técnicos, variedades y posibles errores. El Banco de México incluso incluye la moneda de 5 pesos de 1998 dentro de sus colecciones de monedas sin circular de esa década, demostrando que forma parte de una familia completa de emisiones de los años 90. Pero todavía queda una pregunta que no podemos dejar abierta. ¿De dónde sale entonces la enorme cifra que algunas personas atribuyen a esta moneda? ¿Es posible que exista un ejemplar excepcional capaz de alcanzar una suma extraordinaria? ¿O estamos ante una confusión entre diferentes monedas, errores y precios publicados en Internet? Antes de revelar esa cifra, tenemos que separar cuidadosamente el mito de la realidad y descubrir qué características tendría que presentar una moneda para que una valoración tan sorprendente pudiera siquiera entrar en la conversación. Imagina que encuentras una moneda mexicana de 10 pesos de 2011 en un cajón, en una caja vieja o incluso entre las monedas que alguien guardó durante años sin prestarle demasiada atención. A simple vista parece una moneda completamente normal, una de esas piezas que durante mucho tiempo pudieron pasar de mano en mano sin que nadie pensara que algún día podrían convertirse en una pieza buscada por coleccionistas. Pero aquí empieza lo interesante,
porque cuando hablamos de monedas, la fecha que aparece en ellas puede ser apenas el principio de la historia. El año 2011, la marca de Seca, el estado de conservación, sobre todo, cualquier característica fuera de lo común pueden cambiar radicalmente la atención que recibe una pieza. Y esta moneda de 10 pesos tiene varios detalles que vale la pena mirar con muchísimo cuidado. Antes de hablar de cifras, hay una pregunta mucho más importante. ¿Qué hace que una moneda aparentemente común pueda despertar tanto interés? La respuesta está escondida en sus pequeños detalles, y uno de ellos puede estar justo frente a tus ojos. La moneda mexicana de 10 pesos forma parte de una familia moderna de monedas que muchos mexicanos conocen perfectamente. En el anverso aparece el tradicional escudo nacional de México, mientras que el reverso presenta el valor facial, elementos relacionados con la identidad nacional y el diseño característico de esta denominación. Estas monedas fueron creadas para circular ampliamente, por lo que no fueron pensadas originalmente como piezas extremadamente raras. Precisamente por eso resulta tan curioso que algunos ejemplares puedan llamar la atención de los coleccionistas. Una moneda destinada al uso cotidiano puede sobrevivir durante años en condiciones extraordinarias, presentar una variedad poco frecuente o conservar una característica de fabricación que no aparece en la mayoría de los ejemplares. Y cuando eso ocurre, el interés deja de estar relacionado únicamente con los 10 pesos escritos en la moneda. El verdadero misterio comienza cuando intentamos descubrir si nuestro ejemplar pertenece simplemente a la producción normal de 2011 o si existe algo diferente en él. Según los registros numismáticos disponibles, la acuñación de la moneda mexicana de 10 pesos correspondiente a 2011 fue considerable. Se registran aproximadamente 69.731.000 piezas acuñadas con la marca de Secamo. Esa cifra es importante porque nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Si se fabricaron decenas de millones de ejemplares, entonces la moneda de 10 pesos de 2011, por sí sola, no puede considerarse automáticamente una pieza extremadamente rara. De hecho, las estimaciones habituales para ejemplares normales son muy inferiores a las cifras extraordinarias que a veces aparecen en publicaciones de Internet. Pero aquí aparece una de las reglas más importantes de la numismática. Una fecha común no significa que todas las monedas de esa fecha sean idénticas. Una moneda puede ser común en su versión normal y, al mismo tiempo, existir algún ejemplar con una característica de fabricación poco habitual. Y esa diferencia es exactamente la que los coleccionistas quieren investigar. Ahora observa la moneda detenidamente. No la mires simplemente como dinero, mírala como si fuera una pequeña pieza de metal que acaba de salir de una máquina de acuñación. Examina el borde, las letras, los números, los elementos centrales y la relación entre ambas caras. Busca cualquier diferencia que parezca genuinamente relacionada con el proceso de fabricación y no simplemente con el desgaste producido por años de circulación. Esto es fundamental porque muchas supuestas monedas de error que aparecen en fotografías de Internet no son errores de fábrica. Algunas tienen golpes, rayones, deformaciones provocadas después de salir de la casa de moneda o daños producidos por el uso cotidiano. Un verdadero error de acuñación es otra historia. Para un coleccionista experimentado, la diferencia entre daño y error puede representar una enorme diferencia en interés y valor. Por eso, antes de emocionarse con cualquier irregularidad, hay que estudiar exactamente qué ocurrió con la pieza. Y entonces llegamos a uno de los temas que más curiosidad despierta, las variantes y los errores. En la numismática mexicana existen ejemplos documentados de variedades que pueden hacer que una moneda se diferencie de la versión estándar. En la misma serie de 10 pesos se conocen, por ejemplo, variantes de diseño en otros años que han despertado interés entre los coleccionistas. Los registros especializados muestran incluso variedades asociadas con elementos del borde en emisiones anteriores. Esto no significa que cualquier detalle extraño en una moneda de 2011 sea automáticamente valioso. Al contrario, cuanto más extraordinaria sea la afirmación, mayor debe ser la evidencia. Una pequeña línea, una marca o una zona desgastada puede parecer impresionante en una fotografía ampliada y, sin embargo, ser completamente normal cuando se examina físicamente. La clave está en determinar si la característica estaba presente cuando la moneda fue acuñada. También hay que hablar de la conservación. Dos monedas con exactamente la misma fecha y el mismo diseño pueden tener precios muy diferentes dependiendo de su estado. Una moneda que pasó años en circulación puede mostrar golpes, arañazos,
pérdida de detalles y desgaste general. En cambio, un ejemplar que conserva gran parte de sus detalles originales puede resultar mucho más atractivo para un coleccionista. Los catálogos numismáticos suelen separar las piezas según diferentes grados de conservación, y las valoraciones publicadas para la moneda de 10 pesos de 2011 muestran precisamente cómo el precio orientativo aumenta cuando mejora el estado de la pieza. Pero existe una advertencia importante: esas cifras son orientativas, no una garantía de venta. El precio real puede depender de la autenticidad, la demanda, la conservación, sobre todo, de si la moneda posee alguna característica verdaderamente especial. Aquí aparece otra pieza del rompecabezas: la demanda de los coleccionistas. Una moneda no se vuelve valiosa simplemente porque alguien coloque un precio enorme junto a una fotografía en Internet. El mercado numismático funciona de una manera mucho más complicada. Los coleccionistas buscan piezas que tengan una combinación de rareza, autenticidad, estado y atractivo histórico. Si una variedad es poco frecuente y está correctamente identificada, puede despertar competencia entre compradores. Pero si una afirmación sobre una moneda no está respaldada por registros, ventas verificables o expertos, debemos mantener la cautela. En el caso de la moneda de 10 pesos de 2011, la cantidad acuñada registrada es suficientemente alta como para demostrar que la versión normal no es una pieza escasa por el simple hecho de llevar esa fecha. Así que, si alguien afirma que una moneda normal de este año vale una fortuna, la verdadera pregunta no es cuánto dice el anuncio, sino qué característica concreta justifica ese precio. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. En Internet circulan constantemente historias sobre monedas aparentemente ordinarias que supuestamente pueden alcanzar cifras extraordinarias. Algunas de esas historias nacen de errores reales, otras proceden de confusiones entre diferentes monedas, precios de anuncio que nunca se concretaron o ejemplares especiales que fueron mezclados con monedas normales. Por eso, cuando escuchas una cifra sorprendente asociada con una moneda de 10 pesos de 2011, no conviene aceptarla inmediatamente. Hay que separar el rumor de la evidencia. ¿Existe una variedad reconocida? ¿La pieza tiene una característica de acuñación comprobable? ¿Se conoce una venta real? ¿El ejemplar fue autenticado? ¿O simplemente alguien publicó una cantidad enorme esperando encontrar un comprador? Cada una de esas preguntas puede cambiar por completo la historia. Y todavía nos queda el detalle más importante de todos. Si tienes una moneda de 10 pesos de 2011, no basta con mirar solamente el número 2011. La combinación completa de características es la que importa: la marca de ceca, el diseño exacto, el borde, la orientación, posibles errores de acuñación, el nivel de conservación y cualquier diferencia respecto de un ejemplar normal. Incluso una fotografía tomada desde el ángulo equivocado puede hacer que un detalle perfectamente normal parezca un error extraordinario. Por eso, antes de llegar a cualquier conclusión, hay que reconstruir la historia de la moneda pieza por pieza. Y cuanto más investigamos, más claro queda que el verdadero misterio no es solamente cuánto podría valer una moneda de 10 pesos, sino si estamos realmente frente a una pieza normal de una emisión de millones, o frente a una variante excepcional que merece una investigación mucho más profunda. Y en la segunda parte vamos a entrar precisamente en esa zona donde la historia se vuelve mucho más sorprendente, porque todavía falta descubrir qué características podrían separar a un ejemplar común de uno verdaderamente extraordinario, pero ahora llegamos al punto que probablemente estabas esperando: el valor. Y aquí tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque una moneda de 10 pesos de 2011 en su versión normal no aparece en los catálogos especializados como una pieza de $20,000. De hecho, Numista registra para 2011 una acuñación de 69.731.000 ejemplares y valores orientativos que llegan aproximadamente a unos pocos dólares para ejemplares en condiciones altas de conservación. Estas cifras no son precios garantizados y pueden cambiar según el mercado, pero sirven para establecer una realidad importante: la moneda común de 2011 no vale automáticamente una fortuna simplemente por llevar esa fecha. Y precisamente aquí comienza la parte verdaderamente interesante de nuestra investigación. Si una moneda normal no explica una cifra extraordinaria, entonces debemos preguntarnos qué tipo de característica tendría que poseer un ejemplar excepcional para justificar una valoración muchísimo mayor. Una posibilidad que siempre atrae la atención de los coleccionistas son los errores de acuñación.
Durante el proceso industrial de fabricación, las monedas pasan por diferentes etapas, y una alteración en alguna de ellas puede producir una pieza diferente de lo previsto. Pero hay una enorme diferencia entre un error auténtico y una moneda dañada después de entrar en circulación. Una moneda puede recibir golpes contra otras monedas, quedar rayada, deformarse por presión o sufrir corrosión, y todo eso puede crear formas extrañas que parecen errores. Los coleccionistas experimentados saben que una irregularidad por sí sola no convierte una pieza en rara. Hay que estudiar dónde está la anomalía, cómo afecta al diseño y si existen señales consistentes con un problema ocurrido durante la acuñación. Por eso, si encuentras una moneda de 2011 con algo extraño, la pregunta correcta no es cuánto vale, sino qué es exactamente esta característica y cómo se produjo. También debemos prestar atención a la marca Mo. Esa pequeña inscripción identifica a la Casa de Moneda de México y es una parte importante de la identificación de estas piezas. Cuando una moneda tiene una fecha y una marca de seca determinadas, los catálogos pueden relacionarla con una emisión específica. Esto permite comparar ejemplares y detectar posibles variedades. Y aquí hay una lección que muchos principiantes descubren demasiado tarde: no basta con saber que una moneda pertenece a una determinada serie. Hay que identificarla correctamente. En el mundo de las monedas, una pequeña diferencia puede separar una variedad reconocida de una pieza completamente normal, mientras que una diferencia que parece espectacular a simple vista puede ser simplemente el resultado del desgaste. La investigación empieza con la identificación, y solamente después tiene sentido hablar de rareza. Ahora pensemos en la mintage, o cantidad acuñada. Para 2011, los registros disponibles indican 69.731.000 monedas de 10 pesos de esta emisión. Eso es muchísimo cuando hablamos de una moneda destinada a circular. Y esta cifra explica por qué la moneda normal no debe confundirse con una pieza extremadamente rara. De hecho, dentro de la propia serie existen años con cantidades diferentes, y algunas emisiones tienen una producción notablemente menor o presentan variedades específicas. Pero la cantidad acuñada tampoco cuenta toda la historia. Lo que realmente importa para un coleccionista puede ser cuántos ejemplares sobreviven actualmente en determinado estado, cuántos presentan una variedad concreta y cuántos han sido identificados y conservados por coleccionistas. Una moneda puede haber sido acuñada en millones y, aún así, existir una variante particularmente difícil de encontrar. Y aquí entra en escena otro factor: el estado de conservación. Imagina dos monedas idénticas de 2011. Una ha pasado años en circulación y tiene golpes, arañazos y desgaste. La otra fue guardada prácticamente desde el momento en que salió de la casa de moneda y mantiene detalles muy nítidos. Aunque ambas sean del mismo año y tengan el mismo valor facial, un coleccionista puede preferir claramente la segunda. Los registros de numista muestran precisamente una diferencia entre los valores orientativos según los grados de conservación, llegando a una estimación de alrededor de $3.40 para ejemplares sin circular de esta fecha. Esto demuestra algo importante: la conservación puede aumentar el interés, pero no convierte por sí sola una moneda común en una pieza de $20,000. Para llegar a una cifra extraordinaria tendría que existir algún elemento excepcional adicional. Y ahora vamos a hablar de la demanda. En numismática, la demanda puede ser tan importante como la rareza. Si solamente existe una pequeña cantidad de una variedad, pero casi nadie quiere coleccionarla, su precio puede mantenerse moderado. En cambio, cuando una pieza combina una característica interesante con una comunidad de coleccionistas que quiere incorporarla a sus colecciones, la competencia puede aumentar. El problema es que las cifras que aparecen en Internet no siempre representan ventas reales. Una persona puede publicar una moneda por una cantidad enorme, pero eso no significa que alguien haya pagado ese precio. Esta distinción es fundamental. Un precio solicitado es simplemente una expectativa del vendedor. Una venta completada proporciona una evidencia mucho más útil sobre el valor real de mercado. Por eso, cualquier afirmación extraordinaria sobre esta moneda debe analizarse con mucho cuidado. Hay además un detalle fascinante en la historia de esta denominación: la propia serie de 10 pesos contiene variedades documentadas en otros años. Por ejemplo, los catálogos especializados registran para 2007 una variedad conocida como Inverted Denticles, relacionada con la grafila o dentículos del diseño, y esa variedad aparece separada de los ejemplares normales.
¿Por qué es importante esto si nosotros estamos hablando de 2011? Porque demuestra que dentro de una misma denominación pueden existir diferencias de fabricación que los coleccionistas consideran relevantes. Pero también demuestra por qué debemos evitar asumir que una variedad de otro año existe automáticamente en 2011. Cada fecha debe investigarse por separado. Un error conocido en una emisión no convierte todas las monedas de la serie en piezas raras. Entonces, ¿qué deberías buscar realmente en una moneda de 10 pesos de 2011? Primero, una identificación exacta. Después, cualquier anomalía que afecte directamente a elementos acuñados del diseño. También conviene observar el borde y comparar la pieza con una moneda normal del mismo año. La comparación es una de las herramientas más útiles porque permite distinguir una diferencia real de una ilusión provocada por la fotografía, la iluminación o el desgaste. Y hay algo todavía más importante: no limpiar agresivamente la moneda para intentar hacerla parecer más brillante. La superficie original puede ser parte de lo que determina su atractivo para un coleccionista, y una limpieza incorrecta puede perjudicarla. En otras palabras, si sospechas que tienes una pieza especial, conservarla tal como está puede ser mucho más inteligente que intentar mejorar su apariencia. Y ahora estamos llegando al momento que puede cambiar completamente la interpretación de esta moneda. Porque después de revisar su fecha, su producción, su diseño, sus posibles variedades y los valores orientativos de los ejemplares normales, queda una pregunta que todavía no hemos respondido. ¿De dónde sale esa famosa cifra de $20,000 que algunas historias atribuyen a una moneda aparentemente común? La respuesta exige separar cuidadosamente tres cosas diferentes: el valor facial, el valor numismático y una valoración extraordinaria asociada a un ejemplar específico. Y cuando hacemos esa separación, descubrimos que una cifra enorme no puede aplicarse automáticamente a todos los ejemplares de 2011. Si existe una moneda capaz de acercarse a una cifra tan extraordinaria, tendría que ser algo muy diferente de la pieza común que millones de personas pudieron llevar en sus bolsillos. Y ese es precisamente el último misterio que debemos resolver: que tendría que demostrar una moneda para que una cifra tan impresionante pudiera tomarse en serio.